Listo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía. En este año este va a ser nuestra penúltima presentación, en donde la alumna de Ingeniería Química, Lidia Patricia Anguiano Platelpa, nos presenta el que va a ser su tema de defensa de tesis. Su director es el ingeniero químico José García Cepeda, y sus asesores, el maestro en ciencias Víctor Hugo Villar Marín, y la ingeniera química Karina Georgina Noriega Espíndola. Agradezco a los coordinadores, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Salinas Juárez, a la maestra Domingo Ortiz Valdecista y al maestro Luis Antonio Ramírez Torres, que en esta ocasión nos acompañan y que nos ayudan a organizar este seminario y que además son miembros de la unidad de ingeniería. Les agradezco su ayuda, su presencia. Y pues vamos a darle la palabra a Lilia para que nos presente su tema. Adelante, Lilia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer este espacio por haber dado este espacio para poder compartir mi investigación. Pues la investigación que voy a presentar no solamente representa mi esfuerzo, sino también la colaboración y apoyo de muchas personas. Agradezco sinceramente la oportunidad y la confianza y bueno, comencemos. Imaginen poder reducir los costos de construcción de una planta industrial hasta un 25%. Bueno, pues esto ya no es una utopía, sino una realidad que se está materializando gracias a las plantas modulares. Ahora sí, como ya dijeron, mi nombre es Lilia, soy postulante de la carrera de Ingeniería Química bajo la modalidad de titulación por tesis. El título de la tesis es Consideraciones técnicas de las plantas modulares industriales químicas. Mi deseo es compartir con todos ustedes la esencia del proyecto, las cuestiones que hemos abordado y las conclusiones que hemos alcanzado. Bueno, en esta exposición vamos a explorar diferentes aspectos del proyecto, los cuales se presentan a continuación. Y bueno, la creciente demanda de los productos y la urgencia con los que estos se requieren hacen que la industria química se encuentre en una feroz competencia, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel global. Históricamente, el diseño y construcción de plantas industriales en la industria química ha seguido un enfoque de ingeniería tradicional. Sin embargo, pues se han encontrado limitaciones cuando se trata de lidiar con la urgencia y con la flexibilidad que actualmente se demanda. Para abordar este desafío, pues se han prefabricado y ensamblado plantas industriales utilizando un diseño tipo modular. Al principio de nuestra investigación nos planteamos dos preguntas cruciales, las cuales fueron ¿por qué se debería de implementar el diseño modular en la industria química? Y ¿cuándo considerar la modularización de una planta industrial química? El objetivo principal fue investigar, analizar y agrupar las consideraciones técnicas necesarias para que el diseño de una planta industrial química pueda realizarse en módulos para así poder proporcionar una directriz y recomendaciones sólidas que permitan su aplicación exitosa. Bueno, la hipótesis que se estableció fue que la adopción de enfoques de ingeniería en la industria química aumenta la flexibilidad en el diseño y construcción de plantas industriales. Bueno, como ya dijimos, el diseño y construcción de plantas industriales ha seguido un enfoque de ingeniería tradicional. Sin embargo, pues, ¿qué es la ingeniería tradicional, no? Ahorita no nos vamos a meter tanto a detalle, pero la ingeniería tradicional, o también conocida como ingeniería secuencial, es el método de ingeniería más utilizado en la industria. Su ejecución es a través de etapas lineales y secuenciales, sin avanzar a la siguiente hasta que se complete la anterior. Este enfoque, pues como ya se ha señalado, pues presenta una respuesta menos ágil ante las cambiantes demandas del mercado, siendo pues su relativa lentitud uno de sus principales inconvenientes, por lo que si esta metodología es sólida y establecida, puede encontrar limitaciones, por lo que resulta esencial encontrar enfoques más flexibles, como es la ingeniería modular, para mantener la competitividad y la adaptabilidad en la industria. Bueno, pues hablar de modularidad es complejo, ya que su definición va a variar según el contexto. En el ámbito de la industria química, una de sus aplicaciones es en el diseño mediante la ingeniería modular. Primero vamos a ver su evolución histórica. La modularización en la industria de procesos ha pasado por diferentes etapas o generaciones, la primera, la segunda y la tercera generación.
La primera generación comenzó en la década de 1990. Los módulos eran racks de tuberías principales, claro que eran una mejora con respecto a los métodos tradicionales, pero aún así bastante básicos. Luego, en el año 2000, llegó la segunda generación de módulos. Estos módulos pues no solamente contenían tuberías, sino que también incluían equipos principales. Esto hizo que el trabajo en el lugar final de la planta se redujera de un 30 a un 40% en comparación con los métodos tradicionales. Y pues definitivamente fue un avance significativo. Sin embargo, pues la gran transformación comenzó en el 2009 con la tercera generación de módulos. Estos módulos no solo tenían un alto grado de integración, sino tenían hasta un 95% de estructura, un 85% de instalaciones eléctricas y un 95% de instrumentación. Entonces, casi todo el trabajo se realizaba en el taller de fabricación, lo que aceleró la ejecución de proyectos de manera significativa, ahorrando tiempo y dinero. Adentrándonos más al tema y para entender lo que dijimos, me gustaría enfocarnos en la imagen y en el video. Bueno, en un proceso, como ya sabemos, podemos tener varias operaciones unitarias y el uso de diversos equipos. Bueno, pues estos equipos y los componentes, como son las tuberías, conexiones e instrumentos, son montados dentro de una estructura que generalmente es de acero y a esta estructura se le conoce como patín o superskid. Un patín o un conjunto de ellos forma lo que denominamos un módulo, por lo que estos módulos pues, se van a adaptar a las necesidades del proceso, variando su grado de complejidad y su tamaño. Estos módulos se ensamblan y se integran entre sí para formar un gran sistema de proceso, a lo cual lo vamos a denominar una planta modular. Los módulos son construidos en uno o más talleres, según sea la conveniencia del proyecto, y bueno, los talleres van a estar fuera del sitio final y van a estar ubicados estratégicamente. Cuando ya tengo los módulos listos, se van a transportar al final, al lugar final de la planta. Y bueno, pues en este video, pues vimos una planta modular de la compañía Ekato, aparentemente pequeña, pero pueden construirse a mayor como a menor escala. Y este breve fragmento, pues nos presenta solo una faceta de las posibilidades que las plantas modulares ofrecen. Pero seguimos con la pregunta de qué es ingeniería modular. Bueno, pues la ingeniería modular es el método de diseño y fabricación de plantas industriales, en este caso químicas, que nos van a proporcionar ventajas. Como se muestra en la imagen izquierda, una planta modular pues ofrece una gran versatilidad en su diseño. Es posible interconectar 4, 30 o en el número de módulos. Sin embargo, pues la decisión sobre cuántos módulos se van a utilizar y su tamaño pues está influenciada por una serie de factores críticos que se van a ver más adelante. Y bueno, en la imagen de la derecha se presenta una planta modular por ThyssenKrupp, por la empresa ThyssenKrupp, mostrando su disposición y su estructura. Esta instalación pues está compuesta por 7 módulos que van a estar interconectados y nos proporciona una comprensión más clara de lo que es una estructura modular y cómo sus componentes individuales se integran para formar una planta funcional y eficiente. Ya dijimos algunas de sus ventajas, pero es crucial observarlas directamente. ¿Por qué deberíamos de implementar la ingeniería modular? Bueno, pues uno, la ingeniería modular permite llevar a cabo tareas y construir módulos de manera simultánea, ya sea en uno o más talleres, por lo que al trabajar de manera simultánea, pues se van a reducir los tiempos del proyecto. Dos, los módulos se van a ensamblar, se prueban y cablean lo mayor posible en el taller, lo que al momento de llegar al lugar final, pues se va a reducir la obra civil. Tres, los trabajadores que realizan tareas en un taller son significativamente más productivos, ya que al tener un entorno adecuado y eficiente, no hay impacto por las condiciones ambientales, ya sea la lluvia, la nieve, etcétera. También se garantiza un entorno de trabajo más seguro. Siguiendo el hilo de la productividad, los módulos suelen diseñarse y construirse en el mismo lugar, lo que va a promover una mejor interacción entre las especialidades, minimizando los conflictos y la programación de las tareas. Además de que él o los talleres, como les decía, pues están estratégicamente ubicados, lo que va a brindar un mayor acceso a una cantidad de proveedores y va a disminuir la dependencia de uno solo. Y como ya se mencionó, bueno, pues las plantas fabricadas en talleres pueden ser hasta un 25% más económicas en comparación con las construidas de manera tradicional. Esta reducción de costos se logra
gracias a varios factores, como los costos de financiamiento más bajos, ya que al acortar el tiempo del proyecto, pues se reducen también los costos. Igual, pues se pueden encontrar mayores opciones de proveedores, lo que puede mejorar los costos de los materiales. Siguiendo la línea de los costos, en los proyectos tradicionales, los trabajadores se tienen que desplazar al lugar final de la planta, lo que implica gastos. Al utilizar la ingeniería modular, traigo el trabajo al taller. Entonces, esto va a reducir la necesidad de que los trabajadores se desplacen, reduciendo pues los costos de movilización. De igual forma, se han comprobado que se tienen menos pérdidas por extravío y menos uso indebido de materias primas y herramientas. 5, bueno, la facilidad del mantenimiento es otra ventaja que se debe tener en cuenta. En algunas ocasiones, las plantas modulares nos permiten la extracción de los módulos para su mantenimiento o reparaciones, siempre y cuando pues esto se haya contado en el diseño previo, ¿no? Y 6, bueno, finalmente los fabricantes ubicados en zonas geográficamente remotas que no pueden competir con proyectos de ingeniería tradicional pueden recurrir a la ingeniería modular. Bueno, pues la ingeniería modular también presenta ciertas desventajas o desafíos que pueden o no presentarse, pero se deben de tener en cuenta al momento del proyecto. Como por ejemplo, uno, pues se requiere una planeación más detallada desde las etapas iniciales del proyecto, así como las estimaciones de costos minuciosas. Esto se debe más que nada al transporte, ya que pues, se vuelve más complejo y más costoso. 2, pues se debe de proporcionar un paquete detallado antes de la fabricación, por lo que se requiere un mayor esfuerzo. 3, la tasa de error que se puede tener es muy baja. Esto se puede llegar a confundir con una ventaja, ya que si nos dicen que pues tenemos una tasa de error baja, pues es bueno, ¿no? Pero más que nada va relacionado con el montaje complejo, ya que pues se debe de tener una precisión entre los módulos, ¿no? Para que estos se embonen. Y algo importante que se debe de señalar es que si se llega a equivocar el diseñador o el constructor, pues puede generar un mayor conflicto que en un proyecto tradicional, siendo pues más difícil de resolver. Y es problemático si se detecta después de que los módulos ya hayan salido del taller, por lo que por eso se prueban antes, ¿no? Antes de ser enviados, se prueban. 5, pues también debido a que el proceso del diseño de fabricación es rápido, pues también se necesitan inversiones puntuales. 6, de igual manera, pues el módulo debe de ser diseñado y construido para sostenerse de manera independiente y resistir el transporte, por lo que requiere más miembros estructurales, más grandes o más refuerzos, lo que conlleva a mayor material. Como lo señaló Shelley, señala que aproximadamente un 30% se requiere más de un 30% de acero estructural. Y 7, bueno, el transporte, como les digo, se vuelve un factor crítico. Se necesita un análisis detallado de las dimensiones de los módulos, del medio de transporte y una planificación precisa de las rutas. Y pues a medida que aumenta el tamaño del módulo, también lo hace la complejidad y el costo del transporte. Además de que pues es esencial cumplir con las normas y las regulaciones de transporte para poder garantizar una movilización segura y eficiente. Cuando entramos en el ámbito de la modularización, es frecuente escuchar términos como estandarización y repetitividad. Sin embargo, pues es importante entender que no siempre estos conceptos se aplican a una planta modular. En este contexto, pues se aborda la estandarización como un todo de la planta, es decir, la misma planta con la misma ingeniería. La estandarización pues va a jugar un papel clave al reducir los tiempos de diseño y los costos de ingeniería, ya que al replicar una planta con el mismo diseño, pues evita la necesidad de recalcular y de repetir tareas de ingeniería. Y por otro lado, la modularización optimiza el ensamblaje y construcción de la planta, demostrando reducciones de tiempo significativas. Y es importante comprender que el tener el diseño de una planta modular no va a garantizar la repetitividad de esta, debido pues a las variables específicas que se tienen, como la ubicación, la capacidad, el tipo de suelo, etcétera. Y bueno, claro que desde una perspectiva económica es deseable diseñar la planta lo más estándar posible para poder evitar estos costos de reingeniería y ajustar solo lo necesario, pero esto no siempre es posible en proyectos de alta capacidad o con muchas especificaciones, ya que depende de la demanda que se tenga,
por lo tanto, pues no todas las plantas pueden ser estandarizadas o solo pueden alcanzar un cierto grado de estandarización, así que no todo lo modular es estandarizado, por lo que la modularización puede aplicarse a un proyecto nada más. Los factores de la ingeniería modular. Estos se identificaron después de un análisis y son planeación, transporte, tiempo, ingeniería y diseño y costo. Bueno, pues estos factores se encuentran interrelacionados, como lo podemos ver en el esquema, y vamos a ver las interrelaciones más importantes para poder entender mejor. La interrelación entre la planeación y el transporte. Bueno, todas las variables van a estar interrelacionadas con la planeación, pero donde sobresale, como les decía, es en la planeación del transporte. Los módulos son de mayor dimensión y peso que los equipos de la ingeniería tradicional, por lo que implica una planificación de transporte más compleja y rigurosa. Los tiempos de transporte tienen una determinada capacidad o espacio. Estos pues van a estar dictados por las regulaciones que vamos a ver más adelante y en caso de incumplimiento pues impedirá o limitará las posibles rutas de los módulos. Se deben de realizar estudios para la planeación del transporte que consideren rutas de transporte. Esta investigación pues se deben de identificar los obstáculos potenciales como los servicios públicos elevados, los cables eléctricos, los árboles, algo que necesite una preparación adicional para cruzar. Y bueno, después de identificar todas las posibles rutas, se debe de determinar cuáles son las mejores opciones considerando los demás factores. También los tipos de transporte, los medios de transporte pueden ser marítimos, aéreos o terrestres y deben de investigarse desde el principio del proyecto para garantizar la compatibilidad en el diseño del módulo. También se utilizan combinaciones según sea la conveniencia y bueno, en los terrestres hay varios métodos posibles, como son las unidades de autotransporte principalmente, que es la más utilizada en México, pero pues un inconveniente que presentan estas es que se van a tener límites de altura, ya sea por los servicios públicos elevados, los puentes, las barreras y pues las medidas y los pesos máximos también van a tener restricciones. Estas también las vamos a ver más adelante. En el marítimo, bueno, pues el transporte en agua puede ser más efectivo si la ubicación de la planta está cerca del mar. Y bueno, los talleres de fabricación, de estos, pues tienen que estar igual cerca y no. Estos se ocupan más que nada cuando no se puede transportar por un camión o por un ferrocarril, que es más complicado. Y bueno, y en el aéreo, pues los métodos de transporte aéreo no son tan comunes como el transporte terrestre y el marítimo. Sin embargo, pues el transporte en helicóptero también puede ser una opción. No es tan utilizado como les digo, pero pues los helicópteros son capaces de levantar aproximadamente 9 toneladas con restricciones mínimas de tamaño, según Armstrong. Igual la interrelación entre el diseño e ingeniería y transporte. Bueno, pues los proyectos modulares implementan con mayor fuerza una interrelación entre el diseño y el transporte, como les decía, debido pues al aumento estructural. Recordemos que este aumento estructural se debe al material adicional. Y bueno, debido al aumento estructural se requiere un transporte más especializado. Los medios de transporte utilizados van a establecer los parámetros de tamaño, peso y número de módulos. Al determinar si un enfoque es modular, pues se deben de considerar estas limitaciones, tanto de tamaño como de los costos. Y en algunas ocasiones, pues también es posible que montar equipos sobre un módulo no nos proporcione ningún beneficio adicional. La interrelación entre el transporte y el costo, bueno, el transporte de la ingeniería modular puede significar costos más altos que la ingeniería tradicional. Una vez que se realiza una planeación preliminar, se revisan las opciones factibles para determinar la más beneficiosa y el transporte pues más económico. El transporte, como les decía, en camiones pues es más común en México, pero
tiene limitaciones. El marítimo, les digo, nos ayuda si los talleres de fabricación están cerca del agua y pues es más económico según Falcon, además de que pues esto puede ser significativo para transportar los módulos sin tener que cerrar las carreteras principales o congestionar más la ciudad. Igual, los aéreos pues suelen ser más costosos y no se encuentra demasiada bibliografía sobre su uso, siendo el más económico el marítimo, después el terrestre y por último el aéreo. Por lo tanto, hablar de una planta modular pues es multidisciplinario y se requiere un correcto desarrollo del proyecto para realizar cada fase y componentes que estos implican. Ahora entendido lo que es la ingeniería modular y su aplicación, pues vamos a ver cómo se desarrolla un proyecto modular. El PMBOK define a un proyecto como un esfuerzo temporal realizado para llevar a cabo un producto, un servicio o un resultado con el fin de resolver una necesidad. Un proyecto va a tener un principio y un final, por lo que vamos a tener un ciclo de vida. El ciclo de vida consta de varias fases, las cuales son planeación, ejecución, operación y cierre. Estas fases normalmente se ven en proyectos tradicionales, sin embargo, pues nosotros también lo podemos ver en proyectos modulares y vamos a desarrollar cada fase a un nivel muy superficial. Como ya dijimos, la planeación es un factor que se identificó que permitía la modularización y se consideró como una pieza clave, ya que con una buena planeación podemos encarar la mayoría de las ventajas o los retos que la ingeniería modular nos presenta. Un proyecto modular se puede realizar por diferentes metodologías, sin embargo, pues nosotros optamos por la metodología Front-End Loading o FEL. ¿Para qué sirve el FEL? Pues básicamente es un método sistemático y progresivo diseñado para la planeación y desarrollo de proyectos. Es como tener un plan detallado desde el principio, asegurándonos que cada paso que se realice se dé de manera efectiva y precisa. Este enfoque pues nos va a permitir establecer el alcance del proyecto de una manera más estructurada, minimizando las variaciones más que nada en el tiempo y el costo. Igual, la metodología FEL se ejecuta mediante fases, el FEL 1, FEL 2 y FEL 3, y mediante compuertas de aprobación. De igual forma, pues esta metodología fue propuesta para una ingeniería tradicional, pero se puede aplicar para proyectos con ingeniería modular, considerando los factores que ya habíamos mencionado. Cada una de estas fases va a tener un propósito y cada fase debe de añadir información y generar entregables específicos que van a permitir definir mejor el alcance de un proyecto modular. Así, nosotros vamos a tener una mayor precisión de estimaciones y costos, o sea que en el FEL 1 voy a tener una precisión según el trabajo que desarrollé, pero en el FEL 2 voy a desarrollar más trabajo, por lo que voy a tener una mayor precisión, y en el FEL 3, pues obviamente voy a tener una mayor precisión gracias al trabajo que desarrollé. Más que nada la precisión yo la quiero en tiempos y en costos. Cada fase pues debe de estar planeada, aprobada y evaluada antes de que comience la siguiente. Y bueno, a este proceso se le denomina puertas de aprobación, y en las puertas de aprobación aquí voy a analizar si tengo la información y la claridad necesaria para avanzar a la siguiente etapa. Y vamos a ver a grandes rasgos los propósitos de cada fase. Bueno, el FEL 1 se identifican las oportunidades y las necesidades del proyecto. El enfoque pues se centra en comprender la viabilidad económica y los posibles enfoques para dar al proyecto antes de empezar a desarrollar la ingeniería. El propósito del FEL 2 es el desarrollo de un concepto más detallado del proyecto. Se exploran y se van a evaluar algunas alternativas para asegurar la selección de la mejor opción. Y en el FEL 3 pues es llevar a cabo ya un diseño preliminar. Se busca obtener una comprensión profunda de los aspectos técnicos y operativos del proyecto. Cada fase va a aportar claridad y detalle, y esto va a hacer que tengamos decisiones informadas. Y bueno, en cada fase se va a desarrollar una estimación de costos.
como les decía, más precisa que la anterior, por lo que es importante entender que nosotros debemos de tener claro si nuestro proyecto va a ser modular o tradicional. ¿Por qué? Porque las estimaciones de costos van desde el principio. Y pues obviamente, como les decía, en un proyecto modular es muy importante el transporte, incluso llega a ser lo más caro. Entonces, debemos de tener ya claro desde el principio del proyecto si nuestro proyecto va a ser modular. Y después, bueno, viene la ingeniería de detalle. Como su nombre lo dice, pues es la fase donde se elaboran todos los detalles necesarios para llevar a cabo un proyecto. En lugar de mirar el proyecto desde arriba como lo hacen las demás fases, esto pues se va a enfocar en detalles más específicos como los materiales que se utilizarán, las dimensiones precisas y los procesos que se van a llevar a cabo para la construcción. Ahora pasamos a la fase de ejecución. Bueno, la fase de ejecución se va a enfocar en lograr los objetivos ya establecidos en la metodología FEL, ¿no? Va a constar de varias actividades. La procura es todos aquellos procesos necesarios para adquirir los bienes y servicios, ya sea la compra de los materiales o de los equipos. La fabricación y ensamble, el control de calidad, pruebas de módulo, transportación, manipulación y montaje y la validación. Como ya se había mencionado, pues la ingeniería modular permite realizar actividades en paralelo y justamente lo podemos ver en este esquema. El control de calidad lo tenemos hasta abajo. Igual se hace a medida que los patines y los módulos se ensamblan en el taller. Como ya les decía, pues las pruebas en el taller son beneficiosas porque los errores de fabricación y ensamblaje se pueden identificar y corregir antes de que el módulo salga del taller. Y una vez de que los módulos salen de ahí, pues podemos tener un impacto significativo en el cronograma y los costos del proyecto si este módulo viene mal. En la validación de los módulos ensamblados, pues deben de pasar por diferentes procesos de identificación para garantizar una conectividad eficiente en el módulo, de módulo a módulo, y bueno, un trabajo exitoso de todas las demás etapas nos da como resultado una validación exitosa. Aquí podemos ver unas imágenes del montaje. Y bueno, la operación y cierre. La operación es la penúltima fase del proyecto y sigue los pasos ya establecidos en la planeación. En esta etapa se realiza el arranque de la planta. Algunas firmas de ingeniería realizan esta etapa o pasan a la siguiente. Y el cierre, bueno, pues una vez finalizadas las 4 fases, se va a entregar y finalizar el proyecto. Después de la entrega, pues se realizan las inspecciones, los controles de seguimiento y se brinda apoyo técnico hasta que se cumplan todas las condiciones que se especificaron anteriormente. Y bueno, avanzamos ahora hacia la parte de sección y regulaciones. Actualmente el cliente va a indicar cuáles son las normativas y regulaciones que se deben de seguir, por lo que nada más se investigaron las normativas de transporte, ya que esta va a ser obligatoria en caso de que se lleguen a transportar por autotransporte o por contenedores. Comenzamos con la NOM 012. La NOM 012, bueno, fue establecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, publicada el 26 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. La aplicación de esta norma es esencial porque nos dice cuáles son los parámetros máximos de peso y dimensiones que el módulo puede tener durante la circulación en estas vías. Dentro de esta norma se lleva una clasificación de transportes, las cuales para esta tesis solo se consideraron los vehículos de autotransporte que son capaces de transportar módulos o patines, en los cuales se encuentra el camión unitario, el tractocamión, el camión semirremolque, el tractocamión articulado y el tractocamión doblemente articulado. Y bueno, la selección de cada uno de estas, pues ya dependerá de la persona quien lo utilice. Asimismo, se les asigna una nomenclatura y cada vehículo pues tiene un determinado número de ejes y llantas que van a depender de las necesidades y condiciones del uso. Y bueno, estas no se van a discutir ahorita, pero
es importante tener en cuenta que estos vehículos pueden tener un peso desde las 13 hasta las 66 toneladas, dependiendo obviamente de la clasificación y del vehículo y del tipo de carretera. No todos los vehículos pueden transitar en cualquier carretera y algunos tienen horarios establecidos. Y en cuanto a las dimensiones, el ancho máximo permitido en todas las clases de los diferentes vehículos son de 2.60 metros, la altura es de 4.25 metros, además de que el largo total autorizado varía entre 12.5 y 31 metros. Y bueno, ahora pasamos con la ISO 608. Otro transporte que se utiliza, pues es el marítimo, como les decía, es donde se adquiere una relevancia. El ISO 668, pues este estándar fue establecido por la Organización Internacional de la Normalización y juega un papel determinante cuando los módulos se llevan mediante contenedores de carga. Estos contenedores a su vez se van a desplazar por buques de carga y este estándar pues aborda la clasificación, dimensiones y capacidades de los contenedores serie 1 para su carga, transporte y almacenamiento. Dentro de estos, pues se van a tener una clasificación que son dry van, high coupe, reefer, up and top, flat rack y collapsible flat rack. Y en cuanto a las dimensiones, el ancho máximo permitido para toda la clase de contenedores es de 2.10 a 5.9 metros. La altura máxima autorizada es de 2.10 a 2.70 metros, además de que el largo máximo autorizado oscila entre 5.03 a 12.03 metros. Y pueden tener un peso de 2.3 a 4.5 toneladas. Ahora vamos a ver la aplicación de lo que es la ingeniería modular en la industria química. Un proyecto que se desarrolló fue el proyecto Yamal y este ha sido nombrado por Technip como el mayor proyecto de modularización en la historia. Este proyecto fue realizado por Novatec y sus diversas compañías. Consistió en la construcción de una planta de gas natural en una área donde el ambiente ártico pues hace difícil su proceso. Esta tiene una capacidad de producción alrededor de 16.5 toneladas por año. Se ubica en el norte de Siberia, Rusia. Se transportaron más del 60% de los módulos a través del estrecho de Bering. Y bueno, las figuras claves que se desarrollaron fueron 142 módulos, algunos con más de peso, con un peso alrededor de 6.500 toneladas. 360 racks de tuberías preensamblados en el sitio y se desplegaron 10 patios de fabricación en China e Indonesia. Y bueno, aquí podemos ver el video. Y ahora sí, como conclusión, si nosotros recordamos las interrogantes planteadas en el principio de por qué se debería de implementar el diseño modular en la industria química, pues es importante reconocer que cada proyecto pues es único y se necesita hacer un análisis minucioso de cada uno de sus condiciones específicas. Este análisis pues va a permitir determinar si la modularización presenta ventajas o desventajas, que las desventajas nosotros los vemos como desafíos que deben de afrontarse y si lo enfrentamos con una buena planeación, el proyecto modular puede ser exitoso. Basándonos en la investigación, podemos afirmar que el diseño modular en plantas industriales químicas ofrece ventajas significativas, destacando la transferencia del trabajo del sitio al taller. Y bueno, de aquí se van a derivar los demás beneficios que puede tener esta. Y en cuanto a la pregunta de cuándo considerar la modularización, bueno, pues debe considerar cuando los tiempos de entrega son ajustados, las condiciones climáticas son adversas, los sitios son de difícil acceso o el personal es limitado. También cuando los costos de mano de obra son altos o cuando no se puede competir con una ingeniería tradicional. Y bueno, y las normativas y los estándares pues van a estar especificados por cada proyecto y nos lo va a marcar el cliente. Sin embargo, pues es importante considerar que si nosotros vamos a hacer un transporte por carretera, se debe de cumplir con la NOM 012 y en caso de utilizar transporte marítimo y contenedores de carga serie 1,
vamos a cumplir con la ISO 668. Por lo que, por una perspectiva conceptual, se sostiene que la modularidad en plantas industriales químicas es una solución, ya que ofrece un abordaje más dinámico, permitiendo una mayor flexibilidad en el diseño y construcción de plantas industriales. Esto nos ayuda ante las cambiantes demandas del mercado. Y bueno, la implementación de una planta modular conlleva aportar una serie de beneficios, tanto económicos como ambientales, y de manera indirecta, pues también repercuten en la sociedad. Y en México, pues la ingeniería modular tiene un potencial en diversas áreas de la industria, incluyendo como sectores de la industria farmacéutica, alimentaria y de energías renovables. Y bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy para resolver. Sí, muchas gracias, Lilia, por la presentación. Pues sí, efectivamente vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer mediante el chat, también cualquier recomendación, crítica que le pueda ayudar a su compañera para mejorar su presentación es bien recibida. Y bueno, aquí veo la mano levantada de Luis Antonio Ramírez Pérez. Adelante, Luis. Sí, doctor, gracias. Bueno, Lilia, gracias por tu presentación. Qué interesante presentación nos diste. Muchas gracias en ese sentido. Adicionalmente, creo que tu presentación está muy bien hecha, muchas imágenes, poco texto. Lo que sí yo te recomendaría es que primero hay que enumerar las diapositivas, ¿ok? Para que nosotros tengamos una referencia de hacerte observaciones y tal. Entonces, esa sería una primera observación, Lilia. La segunda es, bueno, tengo entendido que muestras las imágenes y al pie de la imagen está la referencia de la misma, ¿verdad? Sí. ¿Es correcto? Ok. En algunas imágenes se pierde ese texto y creo que sí es importante para aquella persona que esté interesado en aunar más en el tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si Ujú, tienes un fondo blanco, pues simplemente pones las letras de color negro, ¿no? O sea, que se vean un poquito más resaltantes. Eso es importantísimo. Sí, ujú, hablando de la bibliografía, yo te recomiendo que en el texto, en tus diapositivas, hay varios estilos para referenciar, ¿verdad? Está formato APA, el de los numeritos, el del superíndice, etcétera. Pero yo te recomiendo que uses una de esos tipos de referencia para que tú comuniques de dónde sacaste esa información. Porque sí, ok, efectivamente, va a haber personas que van a estar interesados por un punto en específico, ¿verdad? Y este tipo de trabajos, de exposiciones, nos sirven para consultar cosas más detalladas, ¿no? Esto es muy valioso, a mi parecer. Entonces, ok. te recomiendo que cuando referencies pongas formato APA. Yo personalmente uso el superíndice y numerado, y Ujú, así nosotros podemos ver la bibliografía, ¿no? Específica para cada tema. Eh, ok. por otro lado, Lilia, esto ya es una duda, eh, una curiosidad, vamos a decirlo así. ¿Existen módulos que se utilizan en la industria que están enfocados hacia la investigación y desarrollo? Por poner un ejemplo, imaginemos que yo necesito un análisis, un laboratorio con un reómetro, con un interferómetro, con lo que sea. ¿Existen módulos de análisis de laboratorio para ser incluidas a las industrias que están hechas por módulos? Sí, sí, de hecho es más utilizado en laboratorios que tal cual como en la industria en general. Sí existen módulos para cosas tan específicas. Es difícil encontrar información así tal cual, pero sí se puede desarrollar para ese tipo. Sí, me pareció interesante porque, por ejemplo, se utilizan laboratorios para control de calidad y ese tipo de Ujú, cosas, y sería interesante ver si hay módulos con laboratorios de control de calidad, ¿no? También se podría añadir, por ejemplo. Mi otra pregunta sería, ¿se han hecho análisis de ciclo de vida que han presentado aquí precisamente en estos seminarios, ese tipo de investigaciones que son muy interesantes? Porque ven el aspecto económico desde la fabricación de lo que se esté analizando hasta su disposición final en el basurero, ¿no? Por así decirlo. ¿Se han hecho análisis de ciclos de vida para los módulos que se utilizan en la industria, los que presentaste? sí, de hecho presentan, en tiempo de vida presentan parecidos, el tiempo de vida de una ingeniería tradicional a una ingeniería modular. O sea, eso no varía tanto. De acuerdo. Datos un poco más específicos
digamos, el balance es positivo, el balance es negativo. Quiero decir, de la inversión, de lo que tú Ujú. ganas ya cuando está operando el módulo y cuando se desecha finalmente. ¿Hay alguna información acerca de eso? De hecho, sí desarrollaron un proyecto, tal cual no pude poner como la información, este, pues tal cual, porque no tenía los permisos, pero pues se comprobó que una planta industrial modular puede ser igual en tiempo de vida, que una tradicional. O sea, eso no es como un aspecto que se tiene que ver. De acuerdo. Creo que sería interesante hablar un poco más específicamente de un balance de costos, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque efectivamente eso es información de propiedad intelectual de las industrias y no es Ujú. tan fácil de encontrar, ¿verdad? Pero bueno, Sí. por algo se implementan, porque sí, efectivamente yo pienso que el balance es positivo, ¿no? Ujú. Ya por último, para permitir otras preguntas. em, una industria hecha con ingeniería tradicional, ¿no? De 60, de los 70, ¿pueden ocuparse módulos? ¿Se pueden adaptar esas industrias para convertirla a modular o bien alguna parte de forma modular? Sí, yo lo vi desde el punto de vista que toda la planta es modular, pero hay varias secciones en las cuales se pueden hacer modulares. De hecho, se ocupa mucho los patines modulares, como por ejemplo los servicios auxiliares, ¿no? Estos son diseñados, vienen, se ponen y ya. El hacer una planta que ya tengo tradicional a modular, a veces sí es un poco más difícil, por lo que lo digo, porque pues por los costos del transporte, más que nada. Por eso decía que es importante pues tener en claro desde el principio del proyecto que va a ser modular, porque ya después cambiar es muy difícil. Sí, sí es difícil, pero se pueden poner varias secciones modulares. Qué interesante. Sí, muy interesante. Sí, porque pueden ser servicios básicos de vapor o electricidad, Ujú. ¿verdad? Muy bien. Sí, Bueno, sería todo por mi parte, Lilia. Nuevamente te felicito y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para exponer aquí en estos seminarios. Gracias y éxito. gracias. Bueno, gracias Luis por tus preguntas y observaciones para que las tomen en cuenta Lilia. Hay más manos levantadas, pero voy a permitirme leer el chat porque hay una pregunta. Eh, Lilia te pregunta Alejandra Mendoza. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Cómo se aplicaría la ingeniería modular en equipo in situ? Y felicidades por la presentación. En equipo, ¿qué, perdón? In situ, o sea que imagínate equipo que ya está eh, puesto en la planta con anterioridad. Bueno, este, pues igual les digo, yo planteé desde el punto de vista que toda la planta fuera modular, pero se puede aplicar en diferentes secciones de las plantas. Les digo, más que nada se ocupa en servicios auxiliares, ¿no? Para la generación de vapor y todo este tipo de cosas, se utilizan plantas modulares. No sé si quedó resuelta la pregunta. Ok, bueno, a ver si nos contesta en el chat Alejandra. Edson, el doctor Edson tiene la mano levantada. Adelante, doctor. A ver, perdón, ¿me escuchas, Liliana? Lilia, perdón, Patricia. Sí, hola. Sí, Este, Primero que nada, felicitarte por la presentación. Me gustó mucho, de hecho, estuvo muy limpia la presentación. Y algo que me llamó la atención es esto. Sobre todo es más de criterio la pregunta que te hago y sobre todo son dudas, ¿no? ¿Tú crees que podamos implementar este tipo de arquitectura, de ver la ingeniería desde este punto de vista en la carrera? Es decir, materias que contengan este tipo de información que son importantes actualmente, ¿cómo lo podríamos implementar en la carrera? ¿Y en qué materia? pues yo llevaba ingeniería de proyectos con el profesor Quiroz y nos habló en algún momento sobre las plantas modulares, que era como esta tendencia que se estaba llevando, ¿no? Entonces, pues desde ahí me interesó y creo que esa es una materia en la cual la podrían implementar. Ah, ok. Entonces, se tiene que implementar, por ejemplo, en las materias pues, de ingeniería de proyectos, ¿no? Eso sería básicamente la respuesta. ¿Podría ser? Sí, podría implementarse en eso.
Ok. Y la segunda, ¿cuál es la tendencia ahorita que hay a nivel, digamos, mundial? Todo lo que es reingeniería, yo lo he escuchado desde hace como unos 10 años, 10, 15 años, en donde se trata de, de mejorar los procesos. Básicamente lo que se trata de hacer es que cuesten menos y que sean más eficientes. ¿Hacia dónde va la ingeniería de acuerdo a tu perspectiva, tu experiencia y lo que nos estás presentando? Sí, bueno, como dice, pues este no es como una metodología que se haya implementado actualmente. Se está usando mucho ahorita sí, pero ya se conocía desde hace tiempo. Ujú. Este, ahorita se utiliza, por ejemplo, mucho en proyectos de energía solar. Montan tal cual los paneles solares, los llegan y los ponen, ¿no? También en planta de tratamiento de agua se utiliza muchísimo, desde las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como las aguas como el agua potable, ¿no? Se utiliza mucho. Entonces, ahorita yo sí le veo un gran potencial más que nada en estos sectores. En la industria farmacéutica también podría ser una solución. En la petroquímica no tanto porque no se realizan plantas todos los días petroquímicas, pero esas podrían ser unas opciones. Ok, bueno. Pues yo te felicito, como comentó el profesor Luis, creo que fue una presentación muy clara y podríamos ver nada más la diapositiva de conclusiones, por favor, nada más la que puse de conclusiones. Sí, ahí me gustaría que no pusieras un texto, que dieras, digamos, estructuras y que tú lo fueras desarrollando, porque ahí no se acostumbra ya a ponerlo de esa manera, sino que se vea todo el texto como si lo estuvieras escribiendo, sino dame los puntos más importantes y sobre eso desarrolla las ideas, por favor. ¿Ok? Ok, sí, está bien. Bueno, muchas gracias, Gracias. Patricia. Un gusto verte, ¿eh? Gracias. A mí también. Gracias a los tres Gracias, por doctor. sus comentarios, sus preguntas. Y tenemos la mano levantada de Laura Pineda, supongo. Adelante, Laura. Sí, un segundo, ya estoy. Es que estaba intentando conectar esto. Bueno, muchas felicidades. Realmente hoy aprendí algo nuevo sobre la ingeniería modular. Yo ahora me encuentro trabajando en un proyecto, se llama Proyecto Galaxy, es en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y por todos los puntos que mencionaste, yo creo que la planta en donde estoy trabajando, que se está construyendo precisamente, es de ingeniería modular, o sea, es algo así, por todos los puntos que mencionaste, me da una idea, porque pues hemos llevado así la planeación y ahorita estamos validando los sistemas. Ahora, yo solamente te quería comentar algo, una observación que tú nos dices que depende de las regulaciones que el cliente lo pida. Yo creo que en ese punto yo te podría decir que no solamente es del cliente, también depende del país en el que nos encontremos, ¿verdad? Porque en México nos regula una asociación, en Estados Unidos nos regula otra, en Europa otra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solamente una pequeña observación que quería hacerte. Te felicito, realmente la información que nos has dado es muy valiosa y pues mucho éxito. Saludos desde Estados Unidos. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Laura, que siempre nos acompañas aquí en los seminarios. Pues Un antes de gusto. terminar, les recordamos que ya estamos cerrando nuestro penúltimo seminario y solo vamos a tener uno más. La siguiente semana sí que espero que nos puedan acompañar para el cierre de los seminarios de este año. Ya nada más te preguntaría, ya para finalizar, ¿hay alguna planta aquí en México que se haya construido de manera modular? ¿Una planta química industrial en dónde, perdón? ¿En México? Aquí en México. Sí, de hecho, en el instituto las que se desarrollaron fueron la isomerizadora, tal cual, las dos isomerizadoras las desarrollaron totalmente modular. De hecho, eso es un proyecto muy interesante, es un proyecto en el cual está trabajando el profesor Víctor Hugo, y y creo que ¿De dónde van a estar? ¿Mande? ¿De dónde están o dónde van a estar? Están en Tabasco, en la nueva refinería de Dos Ok. Bocas. Esas son totalmente modulares. Ok, muchas gracias.
Pues te agradezco, Lidia, por tu presentación, por acompañarnos en el seminario. Espero que nos sigas acompañando. Siempre presentamos diferentes temas de alumnos, de invitados, y pues ya les estaremos avisando de la próxima semana. Ahorita ya estamos en tiempo y les agradecemos su presencia. Que tengan buena tarde y los esperamos la próxima semana. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, buena tarde, hasta luego. Buenas tardes, saludos. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Luigi, ahorita si te puedes quedar, por favor. Nada más tantito. Gracias. Saludos.